Hola, mi nombre es Silvia García Parra, estudiante de la licenciatura de Psicología, de la materia de motivación y senso-percepción de la maestra Gabriela Liliana Sáenz Pérez. En la actividad número 5, enseñando motivación y senso-percepción, hablaré de la motivación y de algunas de las teorías sobre el tema. La doctora en psicología Claudia Prado Gallardo en 2018 opina que la motivación es una energía que activa, mueve y orienta nuestros actos hacia un objetivo concreto. Este objetivo está relacionado con la satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos. En la pirámide de Maslow, que se divide en 5 niveles, necesidades fisiológicas de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización, podemos ver que la motivación se consigue satisfaciendo las necesidades en orden ascendente, desde la base de la pirámide hasta la cúspide. La insatisfacción de algunos de los niveles hace que deje de ser motivador. La motivación puede ser considerada como un motor que provoca que las personas lleven a cabo acciones que tienen como objetivo la satisfacción de algunas necesidades, ya sean básicas como saciar el apetito o superior como formar una familia. Una vez comprendido el significado, se deben conocer distintos tipos de motivación que existen dentro de la psicología, partiendo donde se genera la motivación puede ser extrínseca o intrínseca. La motivación intrínseca se produce a través de factores externos de la persona. Por ejemplo, llegar a tiempo al trabajo para lograr obtener un incentivo económico. De puntualidad, en este caso, el motivador es ajeno a la persona, ya que surge del exterior. El premio por puntualidad provoca que la persona se sienta motivada para llegar puntualmente a su trabajo. La motivación intrínseca surge desde el interior de la persona, tomando como ejemplo la vida laboral. Una motivación intrínseca sería buscar y mantener un trabajo para poder realizar un viaje y relajarse. Como podemos observar, la motivación intrínseca surge de la necesidad de relajación y disfrute que tiene la persona, lo que provoca a llevarla a trabajar para poder conseguirlo. Ahora bien, dependiendo del objetivo de la motivación, se divide en positiva o negativa. La motivación positiva es aquella que va dirigida a la obtención de una recompensa. Por ejemplo, las personas que juegan un sorteo lo hacen bajo la motivación positiva de conseguir dinero. Por lo contrario, la motivación negativa tiene como objetivo la evitación de un estímulo negativo. Por ejemplo, al cruzar la calle, volteamos a ver hacia ambos lados para evitar ser atropellados por un automóvil. Cuando no se cuenta con una explicación de una conducta en particular, se le puede atribuir a la motivación. Hay que recordar que la motivación nace de una necesidad y la necesidad nace de una sensación y percepción de carencia ante una situación. De acuerdo con Samtrock 2002, existen 3 percepciones fundamentales respecto a la motivación. La conductista enfatiza el rol de la recompensa o reforzamiento en la motivación. La humanista recalca la importancia de la capacidad del ser humano para desarrollarse. Cognitiva enfatiza el poder del pensamiento según la teoría de Tolman, basado en la conducta, que tiene que ver con la particularidad de su carácter propositivo, direccionándose a metas, y su carácter cognitivo, lo cual provoca una atribución de ciertas particularidades del ambiente. La teoría de la expectancia indica que existen diversos componentes cognitivos llamados expectativas, que funcionan como elementos que motivan a una persona a encaminarse hacia ciertas metas u objetivos. El individuo puede anticipar los sucesos que ocurren gracias a un procesamiento mental, su expectativa o anhelo de poder lograr propósitos. Con ello, dichos objetivos serán actor motivacional para poder emprender y determinar su conducta. Dentro del siguiente apartado se revisarán teorías que surgen de las aportaciones que realizó. Cognitivas. Están enfocadas en factores no observables tales como el conocimiento, la memoria, la atención, la percepción, el sentimiento de creatividad,
los pensamientos y el aprendizaje de conceptos. Las teorías de Heider y Osgood y Tenenbaum se encuentran dentro de las teorías de consistencia cognitiva. Específicamente, la teoría del equilibrio corresponde a Heider en 1958 y la teoría de la congruencia corresponde a Osgood y Tenenbaum. Sensopercepción. Está integrada por dos conceptos. Por un lado, nos encontramos con senso, que tiene que ver con los sentidos. Desde que somos pequeños, nos han enseñado que las personas tienen 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. Pero la realidad es que estos son los sentidos primarios, ya que tenemos sentidos más avanzados como la propiocepción y vestibular. A través de los sentidos recibimos información que proviene tanto del exterior, vista, olfato, gusto, tacto y oído, como del interior, propiocepción, que nos brinda información de una posición en el espacio, acostados, sentados, parados, etc. Y la vestibular, que nos ayuda a mantener el equilibrio. Por otro lado, se compone del concepto percepción, que significa interpretación que se le brinda a la información que recibimos. Después de haber dividido el concepto de sensopercepción, ¿cómo lo podríamos definir? Unai Soposa define la sensopercepción como el proceso mediante el cual recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos para que pueda ser codificada y procesada después en nuestro cerebro. Y finalmente podemos generar una experiencia perceptiva consciente. La sensopercepción es la manera en que percibimos e interpretamos a nivel cerebral la información sobre el mundo que nos rodea a través de los sentidos. Para cambiar de tema, les muestro cuadro comparativo de teorías de motivación y sensopercepción. Teorías de la activación, cognitivas, de la expectancia-valor, homeostáticas de la motivación. Las semejanzas y diferencias entre sí es que consideran todo lo que pueda motivar a una persona, relacionadas con la motivación y la sensopercepción. Maslow considera aspectos internos de los individuos a través de la teoría de la pirámide de necesidades, al igual que pueden lograrse por motivación intrínseca o extrínseca, como lo menciona la teoría cognitiva. La diferencia entre algunas, como la teoría de los incentivos, es que no todas buscan un incentivo como motivación. La diferencia con la sensopercepción es que ésta se relaciona a través de los sentidos y por medio de la experiencia. Motivación hacia los logros. Esto es lo que nos explica la teoría de equidad. Al realizar una comparación con las demás personas, formulamos nuestra idea de lo que es justo y lo que no es. Y cuando esta comparación nos lleva a concluir que la situación es justa, estaremos motivados para continuar con las actividades. En cambio, si tras la comparación percibimos injusticia, entrará en nosotros una desmotivación y nuestro desempeño se verá afectado de forma negativa. Agresión. Hablar de agresión en estos días tiene muchas implicaciones, ya que es una palabra que muchas veces se llega a utilizar de forma indiscriminada. Por ejemplo, decir la verdad sobre alguna situación o hacer valer nuestro derecho o dar un punto de vista diferente de alguien muchas veces es considerado como agresión. De acuerdo a las lecturas, agresión y violencia no son lo mismo. Agresión es un instinto biológico inconsciente regulado por reacciones neurológicas. Violencia es una conducta que se aprende y se hace intencionalmente. Proviene de la socialización y la cultura. Otra relación que se hace con la agresión es que va muy de la mano con la frustración, que se define como sentimiento insatisfecho o fracaso. Según Freud, a través de la teoría del instinto, dice que la agresividad es consecuencia de la reorientación del instinto autodestructivo desde sí mismo hacia otros. Refiriéndose a la pulsión de muerte, el factor innato de la agresión. Por otro lado, Watson, contrario a Freud, dice que la agresividad no es innata, sino que es aprendida
por el entorno en el que la persona se desenvuelve. Dicho en otras palabras, una persona que crece en un contexto violento tiene mayor probabilidad de desarrollar la agresión que otra que se cría en un ambiente no violento. Opina que la agresividad es una habilidad y capacidad para la supervivencia y desarrollo de las personas. No se ha visto como el resultado de ningún proceso específico, como el impulso, instinto o mecanismo adquirido, sino que una capacidad evolutiva que se desarrolla en el tiempo. Roca opina que la agresión es el resultado de ser víctima de violencia que puede haber causado efectos neurológicos, sobre todo en la corteza prefrontal, siendo esta el área cerebral encargada del control de los impulsos y emociones. Como se puede observar, existen diversas teorías que intentan dar explicación sobre la agresividad y dependiendo de la visión teórica, es el enlace que crean entre ella y la personalidad. Teorías clásicas de la emoción. De acuerdo con Vendrell, históricamente las teorías de la emoción fueron importantes hasta finales del siglo XIX. El modelo psíquico más relevante en esa época era el llamado modelo cartesiano. Dicho modelo favoreció el uso de la introspección como método de estudio. La introspección como método de estudio implicaba la observación y la descripción detallada de los fenómenos psíquicos que realizaban aquellas personas entrenadas para observar y describir con gran detalle la propia vida anímica. Con esta metodología era sencillo investigar las percepciones y las sensaciones producidas por sonidos, olores y emociones. Lange indicaba que al remover los síntomas corporales de una persona asustada, provocaría controlar su pulso, su aspecto sería más firme y su semblante sería normal. Sus movimientos serían ágiles y seguros. Su voz sería fuerte y sus pensamientos claros. Entonces, ¿qué es lo que prevalecía del miedo en sí? Para él, la respuesta es sencilla. Sin los cambios y reacciones corporales, no hay emoción. Hay una percepción inmediata a los cambios viscerales que median a su vez entre dicha percepción y la percepción de los cambios ambientales. En la emoción de las personas siente los diferentes cambios fisiológicos con mayor o menor claridad. El modelo James Lange implica ciertos supuestos elementales que lo describen precisamente. Los cambios viscerales son básicos en la emoción. Sin ellos no existe la emoción, sino un estado frío y neutral de percepción intelectual. Existen patrones viscerales específicos para las distintas emociones. La activación voluntaria de los cambios viscerales de una emoción específica debería generar tal emoción. Específicamente, para James, no hay posibilidad real de probar esta afirmación, ya que de acuerdo con él no tenemos un control voluntario sobre las vísceras. La separación total de las vísceras del sistema nervioso central no altera el comportamiento emocional. Los cambios viscerales suceden en muchos estados emocionales diferentes y en estados no emocionales. En la siguiente tabla hacemos un resumen de los argumentos que Cannon presenta para dar explicación de su teoría. Las vísceras son estructuras relativamente insensibles. Los cambios viscerales son demasiado lentos para ser la fuente de los sentimientos emocionales. La inducción artificial de cambios viscerales típicos de las emociones intensas no las produce. Watson categorizaba la personalidad en ciertos hábitos o respuestas. Hábitos de descripción corporales implican la musculatura estriada e integraban la organización de hábitos. Corporales explícitos o motores. Verbales son hábitos propios del lenguaje y pensamiento. Emocionales. Fueron la aportación más importante de Watson a la psicología de las emociones. Al igual que la teoría de James Lange, creía que la conducta precede a la emoción y que las emociones son simples reacciones corporales a estímulos específicos en la que la experiencia consciente no es un modo alguno un elemento esencial. Las emociones básicas para Watson son el amor, la ira y el miedo.
En conclusión, es importante el conocimiento de lo antes comentado dentro de la licenciatura de Psicología, ya que se deberá analizar comportamientos, conductas y el estudio de los antecedentes de los pacientes para llegar a la aplicación de una terapia que los apoye a poder realizar las modificaciones que sean necesarias para la integración correcta en cualquier ámbito de la sociedad o en el círculo que se desenvuelvan, además de poder determinar si será necesaria la intervención de especialistas en el área de la salud mental y poder canalizarlos debidamente con los estudios necesarios que evalúen la calidad de salud mental que el individuo presente. Con esto finalizo mi presentación. Les agradezco su atención y participación. Muchas gracias.